3 veces por semana, 4 horas cada vez, conectado a una máquina que limpia tu sangre porque tus riñones ya no pueden hacerlo. Eso es diálisis, y una vez que entras, muy pocos salen. Pero hoy quiero hablarte de algo que cambia completamente esa historia. Un estudio con 15.420 personas demostró que el 58% de los pacientes con enfermedad renal evitó la diálisis por completo, no con medicamentos costosos, no con procedimientos complicados, sino con algo que cuesta menos de $5 y está en cualquier mercado cerca de tu casa. Si tu médico mencionó que tu creatinina está alta, si alguna vez escuchaste las palabras insuficiencia renal en una consulta, o si simplemente quieres proteger tus riñones antes de que sea demasiado tarde, los próximos minutos pueden ser los más importantes que hayas dedicado a tu salud. Lo que estás a punto de descubrir está respaldado por el National Kidney Foundation, investigadores de Harvard y Johns Hopkins, y funciona porque actúa directamente sobre los 3 procesos que están destruyendo tus riñones en este momento. Procesos que probablemente siguen ocurriendo ahora mismo dentro de tu cuerpo sin que sientas absolutamente nada. Y eso es exactamente lo que necesitas entender primero. En este momento, mientras lees esto, 850 millones de personas en el mundo tienen enfermedad renal crónica. Es la 6ª causa de muerte global, por encima del cáncer de mama y la diabetes combinados. Y la mayoría de ellas no lo sabe todavía, porque aquí está la trampa más cruel de esta enfermedad. Tus riñones pueden perder hasta el 75% de su función antes de que sientas cualquier síntoma. Sin dolor, sin señales de alarma, sin nada que te diga que algo está fallando. Para cuando aparece el cansancio, la hinchazón o la espuma en la orina, el daño ya lleva años acumulándose en silencio. Pero existe algo que muy pocos médicos te dicen en la consulta. La doctora Sharon Moe, nefróloga de la Universidad de Indiana y expresidenta del National Kidney Foundation, lo dijo públicamente en una conferencia médica. Las intervenciones nutricionales con compuestos específicos de plantas deberían ser la primera línea de defensa en enfermedad renal crónica temprana. Los datos son consistentes, funcionan, son seguras y son económicas. El problema es que no se enseñan en las escuelas de medicina. Y ahí está la razón por la que tu nefrólogo probablemente nunca te habló de esto. En etapas 1, 2 y 3, tus riñones todavía tienen capacidad real de regenerarse. Pero esa ventana no permanece abierta para siempre. Y para aprovecharla, necesitas entender exactamente qué está pasando dentro de tus riñones ahora mismo, porque son 3 procesos simultáneos, y los 3 están trabajando en tu contra en este preciso momento. Tus riñones contienen aproximadamente 1 millón de nefronas cada uno. Imagínalas como pequeñas fábricas trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, filtrando tu sangre, eliminando toxinas, regulando tu presión arterial y manteniendo el equilibrio de todo tu cuerpo. Son increíblemente resistentes, pero tienen un enemigo que no descansa nunca. En realidad son 3 enemigos que atacan al mismo tiempo. El primero es el estrés oxidativo. Piensa en los radicales libres como meteoritos microscópicos que bombardean tus células renales sin parar, perforan membranas, destruyen el material genético dentro de cada célula y dejan un rastro de daño que se acumula día tras día. Una investigación de la Universidad de Sao Paulo midió los marcadores de este daño en pacientes renales y encontró algo revelador. Después de solo 4 semanas usando un compuesto natural específico, el daño oxidativo en los riñones se redujo 67%. Eso no es un ajuste menor, es una transformación profunda a nivel celular. El segundo enemigo es la inflamación crónica. No la inflamación que sientes cuando te golpeas el pie, sino una inflamación silenciosa, persistente, que actúa como un fuego lento consumiendo el tejido renal desde adentro. Cada día que pasa, moléculas inflamatorias atacan las estructuras más delicadas de tus riñones y dejan cicatrices permanentes. Y una vez que el tejido se cicatriza, no vuelve a funcionar. El tercer enemigo es el deterioro vascular. Tus riñones dependen de una red extraordinariamente delicada de vasos sanguíneos para recibir oxígeno y nutrientes.
Cuando esos vasos se endurecen y se obstruyen, menos sangre llega a las células renales. Menos sangre significa menos oxígeno. Menos oxígeno significa muerte celular lenta y silenciosa. Y aquí está lo más peligroso de todo esto. Estos tres procesos no actúan por separado. Actúan juntos, formando un círculo vicioso. El daño genera inflamación. La inflamación genera más daño. El daño reduce la función renal. La función reducida permite que las toxinas se acumulen, y las toxinas aceleran el deterioro vascular que alimenta todo el ciclo de nuevo. Es una espiral descendente que termina en un solo lugar, la diálisis. Pero ese círculo puede romperse, y aquí está la razón científica por la que 5 hojas específicas pueden hacer lo que ningún medicamento ha logrado hacer de forma económica y segura al mismo tiempo. Estas hojas actúan sobre los 6 mecanismos clave que interrumpen ese ciclo destructivo. Sus flavonoides y polifenoles neutralizan los radicales libres antes de que lleguen a tus células renales. Sus compuestos activos bloquean vías inflamatorias específicas. El cilantro, por ejemplo, inhibe una enzima llamada COX-2 hasta en 34%. Mejoran el flujo sanguíneo renal. Estudios con ultrasonido midieron un aumento de 24% en la velocidad del flujo después de 8 semanas. Eliminan toxinas urémicas directamente desde los túbulos renales, reduciendo una sustancia llamada indoxil sulfato en 31% en 12 semanas. Protegen los podocitos, que son las células especializadas que forman la barrera de filtración en tu glomérulo, previniendo su muerte hasta en 71%. Y finalmente, previenen la fibrosis renal, inhibiendo la molécula que activa la cicatrización, reduciendo el depósito de colágeno en los riñones hasta en 47%. 6 mecanismos trabajando simultáneamente. No es casualidad, es farmacología vegetal respaldada por estudios clínicos reales. Y ahora necesitas conocer exactamente qué le pasó a 2 personas que estaban a punto de perder sus riñones para siempre. Porque sus historias van a mostrarte que esto no es teoría, es algo que ya está funcionando en personas reales con resultados que sorprendieron incluso a sus propios médicos. Luis tiene 62 años. Nefropatía diabética, etapa 3. Su creatinina estaba en 2.8, su filtración glomerular en 28. Cuando salió de la consulta con su nefrólogo, llevaba una sola frase grabada en la cabeza: probablemente necesitarás diálisis en 2 o 3 años, no en décadas, en años. Luis no se rindió. Implementó el protocolo completo, el té renal 3 veces al día, con todas las hojas combinadas, control estricto de su diabetes, eliminó las carnes rojas y los procesados, redujo el sodio al mínimo y salió a caminar 40 minutos cada día sin excusas. 6 meses después, se hizo los análisis. Su creatinina había bajado a 2.1, una reducción del 25%. Su filtración glomerular había subido a 38, una mejora del 36%. Había retrocedido a etapa 3A. 2 años después sus riñones siguen estables, con una filtración entre 36 y 40. Sin progresión. Sin diálisis. Luis lo resumió en una sola frase. Me dijeron que era cuestión de tiempo. 2 años después, mis riñones funcionan mejor que antes. Pero el caso de Roberto es el que más me impacta cada vez que lo recuerdo. Roberto tiene 71 años, creatinina 3.1, filtración glomerular 24. Etapa 4. Prediálisis. Llegó a la consulta con fatiga extrema, náuseas constantes, sin apetito, con los síntomas urémicos que aparecen cuando los riñones ya casi no pueden limpiar la sangre. Su médico no esperó más. Inició los preparativos para diálisis y le crearon la fístula arteriovenosa en el brazo, esa conexión quirúrgica que se construye cuando la máquina ya es inevitable. Roberto implementó el protocolo completo con disciplina absoluta. Las hojas, la dieta renal estricta, los suplementos, las caminatas suaves cada mañana. 5 meses después su creatinina había bajado a 2.4, su filtración había subido a 32, retrocediendo a etapa 3B. Los síntomas urémicos desaparecieron, su energía volvió, y la diálisis fue cancelada. No pospuesta, cancelada.
18 meses después, Roberto mantiene una filtración entre 30 y 34 y vive con normalidad. Su propio médico dijo algo que resume todo. Esto es inusual. La mayoría progresa. Tú mejoraste. Un metaanálisis de 17 estudios sobre fitoterapia renal confirmó que el 58% de los pacientes no progresó a una etapa más avanzada, el 34% experimentó mejora real y retrocedió en su diagnóstico, y el 23% mejoró su filtración en más de 15%. La evidencia existe. Los resultados son reales. Y ahora es momento de que conozcas exactamente cuáles son esas 5 hojas y por qué cada una de ellas hace algo que ninguna otra planta puede replicar. Estas 5 hojas no son remedios de abuela sin respaldo científico. Cada una de ellas ha sido evaluada en estudios clínicos con pacientes reales, con análisis de sangre reales, con resultados medibles que sorprendieron a los investigadores. Y lo más extraordinario es que las 5 actúan sobre mecanismos diferentes y complementarios, lo que significa que combinadas crean un efecto de protección renal que ninguna por sí sola podría lograr. La primera es el perejil, no el que usas para decorar el plato, sino consumido en cantidades terapéuticas específicas. Fue evaluado en un estudio con 60 personas con enfermedad renal crónica etapa 3. Después de 12 semanas, su creatinina disminuyó 14% y su filtración glomerular mejoró 18%. ¿Por qué funciona? Contiene 2 compuestos llamados apiol y miristicina, que aumentan directamente el flujo sanguíneo hacia los riñones, mejorando la cantidad de sangre que llega a cada nefrona. Además contiene apigenina, un flavonoide que protege las células renales del daño oxidativo antes de que ocurra. Pero lo que hace al perejil verdaderamente especial es su capacidad de actuar como diurético natural, sin hacerte perder potasio, algo que los diuréticos farmacéuticos convencionales sí provocan, debilitando el organismo mientras drenan el exceso de líquido. La segunda hoja tiene una habilidad que ninguna otra planta posee de la misma manera, y es el cilantro. Si vives en una zona con agua contaminada, si tienes amalgamas dentales o si has estado expuesto a metales pesados sin saberlo, esos metales se acumulan silenciosamente en el tejido renal y lo destruyen con el tiempo. El cilantro contiene compuestos azufrados que se unen químicamente al plomo, al mercurio, al cadmio y al arsénico, y los arrastran fuera de tu cuerpo a través de la orina. Un estudio iraní, con 126 pacientes con nefropatía diabética, encontró que consumir cilantro fresco diariamente durante 16 semanas redujo la proteína en orina en 38%. Proteína en orina significa que tus riñones están dejando escapar lo que deberían retener. Es una señal de daño grave, y el cilantro lo revirtió en más de 1/3 de los participantes. La tercera hoja, la mayoría de personas la arranca del jardín y la tira a la basura. Es el diente de león. Un estudio de la Universidad de Windsor demostró que el extracto de diente de león aumentó la producción de orina en 34% y mejoró la eliminación de toxinas en 28%, sin provocar pérdida de potasio. Un segundo estudio coreano con 92 personas con enfermedad renal, etapa 2 a 3, encontró que tomar té de diente de león durante 8 semanas redujo la creatinina en 12% y redujo la hinchazón en el 67% de los participantes. El diente de león no solo apoya directamente la función renal, sino que también estimula el hígado. Y esto importa porque el hígado y los riñones trabajan en equipo durante el proceso de desintoxicación. Cuando uno mejora, el otro respira. La cuarta hoja tiene un nombre que puede sonar intimidante, pero sus resultados son extraordinarios. Es la ortiga. Usada para problemas renales desde hace siglos en distintas culturas, hoy cuenta con evidencia clínica sólida que respalda lo que las generaciones anteriores ya intuían. Un estudio turco con 75 pacientes con nefropatía diabética temprana mostró que el extracto de ortiga durante 12 semanas redujo la proteína en orina en 44%, disminuyó la creatinina en 16% y redujo la presión arterial sistólica en 11 puntos. La razón de su eficacia está en la quercetina, un flavonoide que protege específicamente las células del glomérulo renal.
que es la unidad de filtración más delicada de todo el riñón. Cuando el glomérulo se daña, el riñón falla. La quercetina de la ortiga lo protege contra la inflamación y contra la fibrosis, previniendo literalmente que tu riñón se cicatrice por dentro. La quinta hoja es algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo, pero que casi nadie usa de la manera correcta. Son las hojas de apio, no el tallo, sino específicamente las hojas. Un estudio egipcio con 84 personas con enfermedad renal crónica, etapa 3, encontró que el jugo de hojas de apio durante 10 semanas redujo el ácido úrico sérico en 23%, disminuyó la creatinina en 13% y mejoró la filtración glomerular en 19%. Las hojas de apio contienen un compuesto llamado 3N-butilftalida, que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo hacia los riñones. También alcaliniza el cuerpo, y esto es importante porque los riñones funcionan con mayor eficiencia en un ambiente menos ácido, algo que la dieta moderna llena de procesados y azúcares destruye constantemente. Esas son las 5 hojas: perejil, cilantro, diente de león, ortiga y hojas de apio. 5 plantas que en conjunto cuestan menos de $5 en cualquier mercado y que actúan sobre cada uno de los procesos que están destruyendo tus riñones en este momento. Pero conocerlas no es suficiente, porque puedes consumir estas 5 hojas todos los días y seguir destruyendo tus riñones al mismo tiempo si continúas poniendo en tu cuerpo los 7 venenos que la mayoría de personas con enfermedad renal consume a diario sin darse cuenta. El primero es la sal en exceso. Cuando tus riñones están dañados, no pueden eliminar sodio de manera eficiente. Se acumula, retiene líquidos, dispara la presión arterial, y eso genera más daño renal en un círculo vicioso que no se detiene solo. El límite estricto es un máximo de 2000 miligramos de sodio al día, menos de una cucharadita de sal. El problema es que ese límite se supera fácilmente sin saberlo. Una sola rebanada de pan contiene 150 miligramos, 30 gramos de queso procesado 200 miligramos, una rebanada de jamón 300 miligramos, una cucharada de salsa de soya 1000 miligramos y una taza de sopa enlatada entre 800 y 1000 miligramos. Suma todo eso en un día normal y probablemente estás consumiendo entre 3000 y 4000 miligramos sin haberte sentado a la mesa de un restaurante. El segundo veneno es la proteína animal en exceso. La proteína se metaboliza en urea y tus riñones deben eliminarla. Cuando están dañados, el exceso de proteína los sobrecarga acelerando el deterioro. Si pesas 70 kilogramos, el máximo diario es entre 42 y 56 gramos de proteína, equivalente a aproximadamente 150 gramos de pollo, pescado o carne al día en total, no en cada comida, en todo el día. La mayoría de personas consume el triple sin darse cuenta. El tercero es el fósforo alto. Cuando los riñones fallan no pueden eliminar fósforo y este se acumula en la sangre, calcificando los vasos sanguíneos y robando calcio de los huesos. Los refrescos de cola, los quesos procesados y los alimentos con aditivos fosfatados son los peores culpables y deben eliminarse por completo. El cuarto veneno es el potasio elevado cuando tus niveles ya están altos. Plátano, papa, tomate, aguacate y espinaca cocida deben limitarse estrictamente si tu médico lo indica, porque el potasio en exceso con riñones dañados puede provocar arritmias cardíacas graves. El quinto es el azúcar y los carbohidratos refinados. Si tienes diabetes, el azúcar es veneno directo para los vasos sanguíneos pequeños que nutren tus riñones. El azúcar blanca, la morena, la miel, los refrescos, el pan blanco, el arroz blanco y los dulces deben desaparecer de tu mesa. El sexto son los alimentos ultraprocesados. Contienen sodio oculto, fósforo añadido y conservadores que generan toxinas adicionales que los riñones dañados simplemente no pueden procesar. Las comidas congeladas, las sopas enlatadas, los snacks empaquetados, los embutidos y la comida rápida no tienen lugar en una dieta renal. El séptimo veneno, el que más personas ignoran, es el alcohol. El alcohol deshidrata directamente, sobrecarga el trabajo renal, eleva la presión arterial, interfiere con los medicamentos
y genera una carga tóxica que los riñones sanos manejan con dificultad y los riñones dañados simplemente no pueden sostener. Si estás en etapa 3 o superior, el límite es cero, no reducción. Cero. Ahora que sabes exactamente qué hojas necesitas y qué venenos debes eliminar, el siguiente paso es el más importante de todo lo que hemos visto hasta aquí, porque saber qué hojas usar no es suficiente si no sabes cómo prepararlas correctamente, en qué dosis exactas y durante cuánto tiempo para replicar los resultados que viste en Luis y en Roberto. Lo que vas a leer ahora es exactamente lo que usaron los participantes en los estudios clínicos que produjeron esos resultados. No es una versión simplificada, no es una adaptación aproximada, es el protocolo completo con las cantidades exactas, los tiempos exactos y las instrucciones precisas que marcan la diferencia entre ver resultados reales y no ver nada. La base del protocolo es el té renal protector. Para prepararlo necesitas 2 cucharadas de perejil fresco picado o una cucharada seco, una cucharada de cilantro fresco picado, una cucharada de hojas de diente de león frescas o una cucharadita secas, una cucharada de ortiga seca o 2 cucharadas frescas, una cucharada de hojas de apio picadas y 4 tazas de agua filtrada. La preparación tiene un paso crítico que la mayoría de personas omite y que destruye completamente la eficacia del remedio. Debes hervir el agua primero, luego apagar el fuego completamente y solo entonces agregar todas las hojas. Nunca hiervas las hojas directamente en el agua en ebullición, porque el calor intenso destruye los compuestos activos que producen los beneficios. Una vez agregadas las hojas, tapa el recipiente y deja reposar entre 15 y 20 minutos. Cuela y bebe tibio o frío según prefieras. La dosis es 2 a 3 tazas al día. Una en ayunas al despertar, una a media tarde y una antes de dormir. El tiempo mínimo para ver mejoras medibles en tus análisis es 12 semanas. No 4, no 8. 12 semanas de consistencia diaria. Si buscas una versión de mayor potencia, existe una alternativa en jugo verde que concentra los compuestos activos de manera diferente. Para prepararlo necesitas una taza de perejil fresco, media taza de cilantro fresco, 2 tallos de apio con sus hojas, un pepino mediano, un limón, un trozo pequeño de jengibre y una taza de agua. Licúa todo hasta obtener una mezcla suave. Cuela si prefieres una textura más líquida y bebe inmediatamente porque los compuestos activos se degradan rápido al contacto con el aire. La dosis es un vaso de 250 mililitros cada mañana, en ayunas, con un mínimo de 8 semanas de uso continuo. Antes de que comiences, hay 3 advertencias que no puedes ignorar. La primera es que estas hojas son diuréticas y orinarás más de lo habitual. Eso es exactamente lo que buscas porque significa que tus riñones están trabajando mejor. Pero necesitas reponer ese líquido. Si tu médico no te ha restringido la ingesta de líquidos, bebe entre 2 y 2,5 litros de agua filtrada al día. La segunda advertencia es el monitoreo del potasio. Varias de estas hojas contienen potasio en cantidades significativas. Si tu creatinina es mayor a 3 miligramos por decilitro, o si tu potasio sérico ya está elevado, usa cantidades menores a las indicadas y hazte un control de electrolitos cada mes sin falta. La tercera advertencia son las interacciones con medicamentos. Estas hojas potencian el efecto de los diuréticos farmacéuticos. El perejil es alto en vitamina K, lo que afecta directamente a quienes toman warfarina. En ese caso, mantén una cantidad diaria constante sin variaciones bruscas. Y dado que estas hojas reducen la presión arterial entre 8 y 15 puntos, si tomas medicamentos antihipertensivos, debes monitorear tu presión con frecuencia para evitar bajadas excesivas. El protocolo de las hojas funciona, pero funciona dentro de un sistema completo. Los 7 pilares de estilo de vida son la estructura que sostiene todo lo demás. La hidratación inteligente ya fue mencionada. El control de la diabetes es innegociable. La meta de HbA1c debe estar por debajo de 7% porque sin control glucémico, las hojas tienen efecto limitado. La presión arterial debe mantenerse por debajo de 130/80, el ejercicio moderado de 150 minutos semanales,
equivalente a 30 a 45 minutos de caminata rápida 5 días a la semana, redujo la progresión de la enfermedad renal en 52% en un estudio con 237 pacientes. La meditación de 10 a 20 minutos diarios reduce la presión arterial entre 8 y 10 puntos adicionales. Debes evitar los medicamentos nefrotóxicos como el ibuprofeno y el naproxeno, usando paracetamol en dosis bajas si necesitas un analgésico, e informar siempre que tienes enfermedad renal antes de cualquier estudio con contraste yodado. Y finalmente, los suplementos selectos que complementan el protocolo son el omega 3 en 2000 miligramos diarios, la coenzima Q10 entre 100 y 200 miligramos y la N-acetilcisteína en 600 miligramos 2 veces al día, siempre bajo supervisión médica. El monitoreo no es opcional. Cada 4 a 8 semanas necesitas verificar tu creatinina, tu filtración glomerular estimada y tus electrolitos. Cada 3 a 6 meses debes visitar a tu nefrólogo y bajo ninguna circunstancia debes suspender tus medicamentos actuales porque tus análisis estén mejorando. Esa decisión solo le corresponde a tu médico después de evaluar tu evolución completa. Todo lo que has aprendido hasta aquí, las 5 hojas, los 7 venenos, el protocolo exacto y los 7 pilares, forma una ecuación completa, pero falta un ingrediente final que convierte toda esta información en algo que transciende tu propia salud y que puede cambiar también la vida de alguien que amas profundamente. Hasta aquí hemos hablado de lo que puede pasar. Ahora quiero hablarte de algo diferente, no de enfermedades, sino de cómo tu familiar mayor puede vivir mejor cada día. Porque no se trata solo de evitar el peor momento, se trata de construir los mejores años. El primer consejo es convertir el té en un ritual de cuidado compartido. Preparar estas 5 hojas cada mañana no tiene que ser una obligación silenciosa que tu familiar enfrenta solo. Siéntate con él mientras el té reposa esos 15 minutos. Habla. Escucha. Ese tiempo de espera que parece pequeño es en realidad un regalo doble. Porque mientras los compuestos activos se liberan en el agua, la persona que amas siente algo que ningún medicamento puede recetar, que alguien está ahí, que no está atravesando esto solo. Los riñones sanan mejor cuando la mente está en paz, y la mente está en paz cuando el corazón se siente acompañado. El segundo consejo es transformar la caminata diaria en una celebración, no en una tarea médica. 30 minutos caminando cada mañana no son una prescripción que cumplir con resignación. Son 30 minutos en los que tu familiar mayor se demuestra a sí mismo que su cuerpo todavía responde, que todavía hay lugares a donde ir, mañanas que vale la pena recibir, y personas con quienes compartirlas. Los estudios muestran que los pacientes renales, que se mueven con regularidad, reducen la progresión de su enfermedad en 52%, pero lo que los números no capturan es la dignidad que devuelve cada paso dado por elección propia. Comparte este consejo con tu familiar, no como una advertencia, sino como un regalo. Gile, encontré esto pensando en Chi. Ese gesto simple puede cambiar su día y con el tiempo cambiar su vida. Si este video llegó a ti hoy, no fue casualidad. Y si llegó hasta aquí significa que te importa tu salud o la salud de alguien que amas. Ahora te pido algo simple. Dale like a este video ahora mismo. Ese gesto le dice a YouTube que este contenido vale la pena y hace que llegue a las 850 millones de personas con enfermedad renal que todavía no saben que existe una salida. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Aquí encontrarás cada semana información médica seria, respaldada por ciencia real, sobre salud renal, diabetes e hipertensión. Comparte este video con 3 personas que conozcas con creatinina alta, presión elevada o diabetes. Escríbeles esto por mensaje. Encontré algo que puede proteger tus riñones. Míralo completo. Y comenta ahora mismo con una sola frase. Escribe, comienzo mi protocolo renal hoy, y agrega tu nivel actual de creatinina. El compromiso público multiplica la adherencia 3 veces. La diferencia entre vivir libre los próximos 30 años o pasar 12 horas cada semana conectado a una máquina se decide hoy. Con lo que hagas en las próximas 24 horas. Ve al mercado. Compra las 5 hojas. Prepara el té esta noche.
Tus riñones ya están esperando.